En esta oportunidad realizaremos el ejercicio número 10 de sensores, que tiene que ver con el cálculo de la sensibilidad de un instrumento. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Un transmisor de presión posee un rango calibrado de 0 a 1 megapascal y entrega su señal de salida en un rango de 0 a 5 voltios DC. Nos preguntan: A. ¿Cuál es la sensibilidad del transmisor de presión? Y B. ¿Cuál será la presión medida por el transmisor si se registra una señal de salida de 1.75 voltios? Vamos a empezar con la primera pregunta, en la cual debemos determinar la sensibilidad del transmisor de presión. Recordemos que la sensibilidad se expresa en unidades de la señal de salida sobre unidades de la señal de entrada. Esto quiere decir que la sensibilidad la podemos calcular como el rango de variación de la señal de salida sobre el rango de variación de la señal de entrada. El rango de variación de la señal de salida, que es una señal de voltaje DC, sería entre 0 y 5. Y el rango de variación de la señal de entrada, que es presión en unidades de megapascal, sería entre 0 y 1. Entonces aquí, para calcular la sensibilidad, lo que vamos a hacer es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada uno de esos rangos de variación. Entonces en el numerador nos quedaría 5 menos 0 y en el denominador nos quedaría 1 menos 0. Y a partir de esto tendríamos que la sensibilidad de ese transmisor de presión sería de 5 voltios sobre megapascal. La sensibilidad también la podríamos obtener a partir de un análisis. En este análisis vamos a graficar en el eje X la señal de entrada, que es una señal de presión en unidades de megapascal, y en el eje Y la señal de salida, que sería una señal de voltaje DC en unidades de voltios. Tendríamos que cuando la señal de entrada, cuando la presión es 0, el transmisor de presión entregaría un voltaje nulo, un voltaje 0. Y tenemos que cuando la señal de entrada, cuando la presión es de 1 megapascal, el transmisor daría una lectura de 5 voltios. Y teniendo este punto 00 y este punto de máxima lectura, podríamos trazar el comportamiento en forma de línea recta del transmisor de presión, que es normalmente el comportamiento al cual se aproximan los instrumentos, los sensores y los transmisores. Si calculamos la pendiente de esta recta, tendríamos la sensibilidad del instrumento. Recordemos que la pendiente de una recta se calcula como el punto Y2 menos el punto Y1 sobre el punto X2 menos el punto X1. Y con eso nos quedaría exactamente esta misma ecuación. Y a partir de eso obtendríamos entonces que la sensibilidad del instrumento es de 5 voltios sobre megapascal. Ahora vamos con la segunda pregunta, que es: ¿cuál sería la presión medida por el transmisor de presión si se registra una señal de salida de 1.75 voltios? Para poder responder esta pregunta, tenemos que manipular la sensibilidad del instrumento. Recordemos que una sensibilidad, en este caso de 5 voltios sobre megapascal, nos dice que por cada megapascal que se aumente la presión, la salida aumenta en 5 voltios. Entonces vamos a usar esa expresión de la sensibilidad para poder determinar cuál sería la presión medida cuando la salida es de 1.75 voltios. Entonces decimos, por cada megapascal que se aumente la señal de entrada, la señal de salida aumenta en 5 voltios. Entonces, si yo tengo una salida de 1.75 voltios, ¿cuál sería la señal de entrada que provocó esa señal de salida? Y como podemos ver, aquí nos queda una regla de 3. Entonces tendríamos que esa presión sería igual a 1.75 por 1 sobre 5. Y entonces la presión que provoca una señal de salida de 1.75 voltios
sería una presión de 0.35 megapascal. Con esto hemos terminado el ejercicio número 10 de sensores. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.